Bienvenidos a nuestros podcasts de Ministerios 710. La Biblia sin censura. No tengo la verdad absoluta. Investiga, verifica, experimenta y concluye. Aprieten los cinturones porque comenzamos. Pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios seguimos vivos y tenemos vivos y contentos. Tenemos la oportunidad de la segunda entrega del módulo número 2, precisamente, ahora sí que 2.2 del curso que estamos estudiando, que es la Biblia más 10 teologías diferentes que se contraponen. La idea es, y como siempre lo he dicho, al final deben de sacar ustedes sus conclusiones, que es la más importante. Y ahora sí que en base a eso, pues, ahora sí que las conclusiones tienen que ver también con la evaluación de nuestras creencias. Entonces, pues vamos a empezar compartiendo la pantalla. Y aquí está ya la pantalla. Y pues bueno, gracias a Dios, dice aquí clase número 2. Y vamos a empezar porque hoy vamos a ver varias cositas. Pues dice, no tengo la verdad absoluta, como siempre lo he estado diciendo, y no estoy compartiendo, y lo digo, es importante, no estoy compartiendo lo que son mis creencias, no, en absoluto. Cada quien tiene sus creencias que deben de ser respetadas por todos. Cada persona tiene sus creencias. Entonces yo no comparto mis creencias, solo la información en su contexto histórico, contexto político, social, en fin, todo lo que tenga, económico también, todo lo que tenga que ver con el ambiente, el contexto de lo que se está leyendo. Por eso les pedimos, por favor, que toda esa información la puedan verificar, investigar, experimentar y concluir al final. Siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo. Lo más importante es sacar tu propia conclusión, porque de nada sirve que estén basando sus conclusiones de la conclusión de otra persona. Todos somos seres pensantes y es por eso que siempre les estoy motivando que ustedes mismos puedan sacar sus conclusiones. El objetivo de esta clase, estudiaremos la historicidad de los relatos del libro de Josué y la teología deuteronomista que transmite. Este punto pues va a estar interesante. En la clase 1 estuvimos viendo acerca de los hijos de Israel y que pues tampoco hay una historicidad al respecto. Es una epopeya muy hermosa, sí, es muy hermosa, pero no hay historicidad en este aspecto de los hijos de Israel con Jacob, o las tribus, las 12 tribus con Jacob. La bibliografía, Enigmas de la Biblia de Ariel Álvarez, Historia Antigua de Israel de Mario Liberani, Historia del Israel Bíblico de Samuel Pagán, Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán, de Génesis a Reyes de Amador Ángel García Santo, y la invención del pueblo judío Shlomo Zahn. Por cierto, este libro lo acabo de poner en Telegram. Para los que quieran leer, está súper interesante. O pueden ver también en YouTube las conferencias acerca de este libro que ha dado el mismo autor
Él es catedrático de historia en la Universidad de Tel Aviv. Es un personaje reconocido, aunque su material, su libro ha sido muy controversial porque pues dice las cosas como son. Entonces, ese libro ya está ahí en Telegram. La invención del pueblo judío de Shlomo Zahn. Bien. Entonces, la estructura que vamos a estar viendo del libro de Josué, de la historia de Josué, pues hay una introducción, el discurso de Josué que viene en el capítulo 1. Luego viene la conquista del país, que es desde el capítulo 2 al 12. Luego viene el reparto del país del 13 al 21. Finalmente viene la conclusión donde hay un discurso de despedida, donde ya está la muerte del líder, Josué, que ya estamos hablando del 22 al 24. Entonces, así es como está compuesto el libro de Josué, que pues ahorita pues vamos a analizar con la historia que nos da acerca del, ¿cómo se llama? De la conquista. Entonces el reto de Josué nos muestra que la conquista del país fue con un esfuerzo y poder militar donde derrotan al enemigo. Josué también, este libro es una obra de Yahvé que concede a su pueblo, o sea, Yahvé concede a su pueblo la tierra que había prometido dar a sus padres. Y pues eso lo podemos ver en Josué, precisamente capítulo 23, 14, donde Yahvé mismo les da la victoria y la derrota de sus enemigos. Entonces, en este libro, por supuesto, que están mostrando que Yahvé les dio, o Adonai, como le quieran llamar, o Hashem, les dio ahora sí que les concedió la tierra, pero también les concede la derrota sobre sus enemigos, tener la victoria. Entonces, el libro de Josué, que está dentro de los deuteronomistas, ahora sí que están reconociendo que Hashem les promete una tierra, les ayuda a derrotar los enemigos y por eso les dio la victoria. En esta teología del libro de Josué, es evidente que está dentro de la teología deuteronomista, como acabo de decir hace un momento, y pues lo que nos está mostrando en esta teología de este libro, nos muestra la importancia de la ley o de la Torá, que es mejor bien dicho, de la fidelidad de Dios, también habla de la tierra, también habla de la unidad del pueblo, y lo que es la guerra santa, ¿no? Una guerra donde ahora sí que por designios que Dios dio de que la tierra se las había entregado, entonces tenían que conquistarla, y conquistar pues habla de una lucha, de estar ahí mano a mano. Entonces es esa llamada guerra santa. Es lo que habla el libro, es el relato, es lo que maneja esta teología de este libro. Ahora vamos a ver puntos importantes para ir analizando esta teología. Vemos que la importancia del libro de la ley o de lo que es la Torá, pero recuerden que así le llaman, la ley de Moisés, la ley de Yahvé, de Hashem, la ley, porque es la Torá. La ley, como tal, se le ha estado diciendo, ahora sí que en la Biblia, así se le llama, sobre todo las Biblias traducidas que son cristianas, así le dicen, la ley. Tal, así como aparecen en Deuteronomio, es el referente que da sentido a toda la obra. Es decir, en Deuteronomio, esa ley, que es la segunda ley, por eso se llama Deuteronomio, marca ahí un camino, traza un camino. El libro de Josué se le menciona en momentos culminantes exhortando a su cumplimiento para poder obtener los beneficios de Dios. Ustedes bien saben que en tan solo el capítulo 1, que para que pueda tener éxito, que le pueda ir bien, pues Josué tiene que meditar de día y de noche precisamente en ese libro de la ley, donde dan por hecho que Josué la recibió. Fíjense, por eso hay tanta confusión en la gente,
porque, es decir, el relato muestra que ya la ley ya existía y que ahorita vamos a ver más adelante los años que pudo haber sido, según el relato, que pudo haber sido la fecha del libro de Josué, pero no hay historicidad. Pero en esas fechas, en el año, vamos a decir, lo voy a 1200 antes de la era cristiana, aproximadamente, en ese punto, de acuerdo al relato, hablaban de que ya la ley ya estaba, de acuerdo al relato. Pero realmente pues la ley fue compilada, fue hecha en el exilio y entregada precisamente después cuando regresaron a la tierra a la tierra de Judá, a Jerusalén, fue cuando ya se entregó. Pero dése cuenta que así lo muestra el relato. Josué 1, 7, 8, Josué 8, 34, 35, Josué 22, 5, capítulo 23, 6 y capítulo 24, 26. Entonces, en el libro de Josué, como dice ahí la diapositiva, se le menciona en momentos culminantes exhortando al cumplimiento. O sea, todo está enfocado a la ley, que es la Torá, a cumplir la Torá, medita en ella, y la Torá, lo que es la ley, está enfocado este libro. Entonces también el libro de Josué, vamos a ver cuáles son los puntos que está manejando. Está hablando de la fidelidad de Dios. La obra deuteronomista. Recordemos, los deuteronomistas, las obras con esta teología deuteronomista, es precisamente Deuteronomio, Josué, Jueces, Reyes, Samuel. Ahora sí que son 5 libros, rollos, que Reyes y Samuel pues, eran uno solo, pero los partieron. Entonces, vemos ahí que la obra de deuteronomista dice, es terminada después del exilio para mostrar que Yahvé cumple con el castigo del pueblo ante la desobediencia de la ley, pero da la victoria a su pueblo si éste la cumple o les envía la derrota si no la cumple. Entonces, ahí ya están marcando la importancia, realzando lo que es la Torah. Recuerden que la Torah se entregó realmente, ahora sí que ya con historicidad, después del exilio, le he estado diciendo, pero ya en esta teología deuteronomista están hablando, si tú no lo obedeces va a haber derrota, si tú lo obedeces vas a tener victoria. No perdamos de vista estos puntos. El autor deuteronomista confirma el resultado de la obediencia con la rápida conquista del país, pero también indica las derrotas que son debido a las desobediencias del pueblo. Entonces también hay derrota por tomar cosas que no le pertenecen, que sino son cosas que le pertenecen a Dios y que eso también puede traer derrota. Es decir, cuando tú tomas las cosas que a Dios le pertenecen, te va a ir mal. Y de ahí, hablando de Josué capítulo 7, 11, 12, donde los israelitas pues fueron derrotados ante los habitantes de Jai. Entonces, ¿por qué? Porque alguien tomó el anatema o había tomado cosas que le pertenecían a Dios. Y esto en el cristianismo se ha manejado que dice que cuando tú tomas las cosas de Dios, te va mal. El diezmo es de Dios. Y si tú tomas algo que es de Dios, te va a ir mal. Entonces, acuérdense que la religión manejan 2 temas importantes para mantener a una comunidad de alguna manera cautiva. El miedo y la esperanza. Chequen eso, miedo y esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Es que tengo miedo que me pase esto. O sea, son dos temas que siempre van a estar ahí. Entonces, los deuteronomistas marcan mucho, precisamente, si tú obedeces te va a ir bien, pero si tú no obedeces o si tú tomas cosas que son de Dios, te va a ir mal. El autor deuteronomista pone en boca de
los paganos que viven con los israelitas el reconocimiento de la fidelidad de Dios a sus promesas. Recuerden que en el relato del Éxodo habla que no tan solo salieron del pueblo de Dios, de las 12 tribus, sino que también salieron otros de otros pueblos, no nada más egipcios, de otros, acuérdense que pues había de arameos, había de todo tipo de gente y que salieron juntos de acuerdo al relato. Entonces se les conocen como paganos, porque no son del linaje de Israel. De hecho, hoy en día, algunos israelitas, pues vamos a llamar, aunque sean mesiánicos, que crean en Yeshua, nos ven a nosotros, ahora sí que estamos creyendo en el mismo Dios, nos ven a nosotros menor que a ellos, ¿sí? Porque yo lo pude vivir en carne propia, ¿sí? Con el ¿cómo le llaman? El que traduce, el que nos llevaba a los lugares y nos explicaba, sí había cierta superioridad de, de- de los, de los que son israelitas a los que no somos de sangre israelita. Y, y pues bueno, yo sí lo confronté varias veces en sus explicaciones que estaba diciendo al grupo. Entonces, cuando estamos viendo esto, entonces el autor de Deuteronomista eh, también se enfoca en los paganos, que los paganos también puedan reconocer a Hashem o a Yahvé. Y también habla de Rahab y los habitantes de Jericó, donde saben que hay un Dios que les ha dado el país, que les ha dado todo ese territorio y que ha derrotado enemigos que han tenido en el camino y que también los Gabaonitas también lo sabían. Por eso es que vinieron y se pusieron con ellos de acuerdo. En fin, lo que conocemos es ese relato que viene en Josué 2, 9 al 11 y José 9, 9 al 10. Es decir, que de acuerdo al relato, los de Gabaón ya sabían de lo que Dios había prometido al pueblo que había salido de Egipto. Ahora, también, esto es la fidelidad de Dios. También tenemos otro punto, la tierra. La parte central del libro de Josué habla de la tierra de Canaán, o es la tierra de Canaán, que es conquistada como un don gratuito, como el regalo que Dios ha dado al pueblo. Chequen esto, la teología deuteronomista tiene dos principios importantes, la gracia y los dones gratuitos. O sea, un don es un regalo, que ahora sí que dones gratuitos está prácticamente como un pleonasmo, pero ahora sí que los dones, los regalos son gratuitos, sin condiciones. Entonces habla de esos puntos en esta teología deuteronomista. Vamos a ver aquí entonces la tierra de Canaán. Esta tierra que se ve ahí en medio entre Egipto y lo que es Mesopotamia, vemos ahí el mar Mediterráneo. Entonces vemos Canaán en rojo. Canaán es un don que Dios da gratuitamente a su pueblo. Es un regalo que da a su pueblo y lo da porque lo había prometido a sus padres de acuerdo a todo lo que ya veníamos viendo desde Génesis, como que está dando esa continuidad de Génesis, y dice Josué 21, 43 al 45, que es un regalo que se le había prometido a los padres. Por eso hoy en día ha habido fuertes alegatas acerca de que la tierra se la dio Dios a Israel. Por eso los de Pakistán, o sea, bueno, la gente que es de ese lugar no quieren a los israelitas porque han tomado algo de un sistema religioso, porque no hay nada, algo que pueda verificar realmente que eso sucedió así. Por eso vemos las peleas por este asunto, porque no hay legalmente algo que haya dicho Dios que se los había entregado, sino que viene una historia que se ha tejido a lo largo pues, ahora sí que de 3000 años
que se ha venido en la memoria colectiva de este pueblo, de esta gente de ahí, que ya hemos estudiado cómo se formó Israel, ¿sí? En las montañas, en fin. Pero el libro de Josué ya está mostrando, fue algo que nos prometieron, que nos prometió Dios y lo ha cumplido. Le prometió a nuestros padres y lo está cumpliendo. Y pues por eso es que tomaron la tierra de ahora sí que de una manera relámpago, así milagrosa. Ahora, la unidad del pueblo israelita es otro punto que maneja. Esa unidad del pueblo, de las tribus. Víamos la clase pasada de las confederaciones, cómo se fueron formando. Pero fíjense cómo Josué lo maneja, que ya estaban todos juntos, organizados. El libro de Josué muestra a los israelitas como un solo pueblo. Ojo con eso, por favor. Lo cual es un anacronismo, pues nunca hubo un solo pueblo, sino dos. El reino del norte y el reino del sur, que es Judá. En la clase número 1 del segundo módulo lo estudiamos y siempre les estuve diciendo en otras clases atrás que el reino del norte y el reino del sur no tenían nada que ver entre los dos, pero la epopeya de alguna manera los tenía que emparentar para poder marcar la unidad de todas las tribus, para poder hacer una confederación de 12 tribus, para poder decir, estamos unidos, venimos del mismo tronco paternal, en fin. Dice, pero en tiempos del exilio existía la aspiración de que ambos reinos formasen una unidad bajo el mandato de un solo rey. Y es por eso que ustedes ven las profecías de los judaítas. Chequen, cuando habla que Judá va a gobernar sobre todos, pues es el reino del sur. ¿Quién lo escribió? Los del reino del sur. Entonces, porque los del reino del sur siempre aspiraban, siempre desearon, siempre anhelaron las tierras del norte y como yo les he platicado, las tierras del norte son exquisitas, son abundantes con mucha agua, el reino del sur no tanto, son más secos. Hay más desierto, pero un desierto, Dios mío, de mi vida, caliente, pero caliente. En cambio, en el norte se siente diferente. Sí hay calor, pero hay más frescura, hay más agua, donde comienza el Jordán, esos tres que alimentan. No, es algo impresionante. El profeta Ezequiel, que fue un profeta del exilio, el capítulo 37, que ha sido de tanta controversia, que los mesiánicos están esperando que apenas se cumpla, que apenas suceda eso con el regreso del Mesías. Les he dicho, los mesiánicos y cristianos, pues es lo mismo. Entonces, nada más que uno guarda Torah y el otro no, pero creen en lo mismo en cuanto al Mesías. El profeta Ezequiel, capítulo 37, 15 al 28, nos está mostrando que junta a las dos varas. Recuerden, ahí vemos en la pantalla, junta los dos trozos de madera en los que están escritos los nombres del reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? Entonces, algunos le llaman Efraín, otros, el sur es Judá, otros le llaman Israel y Judá. Depende, ahora sí como lo estén manejando, pero pues normalmente es reino del norte, reino del sur. Porque así estaba antiguamente. Así los identificaban los dos reinos que no tenían nada que ver entre ellos. Y pues bueno, ya les he dicho, se emparentaron con esta epopeya. Entonces se unen los dos reinos para formar una unidad, uno solo. Entonces dice, profetiza que un día volverán los deportados del norte y los del sur y formarán un solo pueblo. Entonces en esa profecía están hablando que en el reino del norte, las tribus que estaban ahí, ¿sí?, que fueron dispersados, pero no se quedaron en cero, siempre se quedó gente, ¿ok? Siempre hubo un legado ahí mínimo, pero lo hubo. Entonces los demás, pues muchos, así como sucedió con los judaítas que se los llevaron a Babilonia, muchos de los asirios también se llevaron gente productiva, gente que les podía dejar más, ahora sí que, pues más dinero, pues, gente productiva, vamos a decirlo.
Bueno, entonces esta profecía, el profeta estaba viendo y visualizando de que eso iba a pasar. Y sí, cuando ellos regresaron, bajo el mando de los persas, pues sí, tomaron esa tierra. Y como hemos dicho otras veces, Josías, que prácticamente escribió en sus primeros 12 capítulos de lo que es Josué, tiene que ver con Josías, él está describiendo su campaña política o su campaña de militar, de la conquista, de lo que maneja esos primeros 12 capítulos. Ahora sí que es el relato de Josías. Ahora, vamos a ver la siguiente. Bueno, esto que les digo yo no lo inventé, eso son las evidencias y los historiadores y pues todas las ciencias que están involucradas, los filólogos, en fin. Después del exilio, nunca ocurrió. Es decir, vean ustedes ahí cómo están las tribus distribuidas, y cuando fueron dispersos, pues no fueron todos totalmente, siempre hubo un remanente que se quedó ahí. Pero después del exilio, pues no ocurrió eso que estaban diciendo, van a regresar todos. Los deportados del norte nunca volvieron al país ni se unieron con los del sur, pero la aspiración de formar un solo pueblo no se perdió. Ahora, ¿de quién era la aspiración? ¿De los del norte o los del sur? Pues claro, de los del sur. Como no ocurrió la unidad del pueblo, que esa es la historicidad, no ocurrió después del exilio, el autor deuteronomista proyecta ese deseo hacia el pasado y lo presenta como una realidad. Se inventa un pasado en que ambos pueblos formaron una unidad hasta después de la muerte de Salomón y el pueblo se separó en dos, el norte y el sur. Es decir, estaba mostrando el por qué se separaron. La cuestión es que nunca estuvieron unidos. ¿Ok? Entonces el autor deuteronomista hace de la conquista del país la obra de todas las tribus israelitas, incluida la de Transjordania, mostrando de esta manera que los israelitas eran un solo pueblo, bajo un solo guía y obedeciendo a un solo Dios. Pues bueno, este era el sueño, pues que así fue, que así hubiera sido, pero no. Todo esto, así fue lo que hizo el autor deuteronomista para poder mostrar que eran un solo pueblo y que juntos habían conquistado esa tierra. Bueno, así son las cosas. Ahora vamos a hablar de la Guerra Santa. El libro de Josué afirma que las guerras de Israel son las guerras de Yahvé o de Adonai. Dice que los enemigos de Israel son enemigos de Hashem. Por eso no merecen la mínima piedad. Vemos nosotros en los relatos que hay pues mucha sangre y matan a todos, hasta a los niños, animales. Y la victoria de los israelitas sobre sus enemigos está garantizado no por su poder militar, sino porque es la lucha de Dios contra sus enemigos, es la lucha de Hashem. Entonces, vemos que aquí en la Guerra Santa, el que pelea realmente, pues es Dios. Ahora, durante la conquista, es un deber sagrado masacrarlos a todos, hombres, mujeres, niños. Es lo que se conoce con el nombre de Jerem, que es anatema, exterminio. Jerem o Erem. Se mata a las personas, se destruyen las ciudades, se queman los bienes, pero sus riquezas, lo que es oro y plata, pasan a engrosar las riquezas del tesoro divino. Ahora sí que tiene que ver precisamente todo lo relacionado a las cosas de Dios, al tesoro divino. Que por supuesto pues tenían que estar los sacerdotes cuidando ese tesoro. Pues bueno, sabemos la historia, el argumento del anatema en Josué 7 nunca sucedió y sugiere que se entienda como simbólico, que se trata de la destrucción religiosa de lo que se opone a Dios. Entonces aquí sucedió
lo del anatema, lo que viene el relato de Josué 7. No, no sucedió. Como dice aquí, simplemente está dando un mensaje espiritual, un mensaje religioso, que todo aquel que se oponga a Dios va a ser destruido. Punto, ese es el mensaje. El anatema que estamos mencionando en este momento no se llevó a cabo, entonces. Porque tal conquista de Jericó no existió. Pero el autor deuteronomista propone que si no ocurrió, debió haber ocurrido, pues los males le vienen al pueblo de Israel por no haber aniquilado a todos los habitantes del país que no fuesen israelitas y por haberse juntado con ellos. Es decir, siempre va a haber una explicación. Bueno, no ocurrió, pero todas las cosas pasan por esto, porque no obedecieron, que tenían que exterminar y no exterminaron a todos. Entonces, pues estamos viendo que era una exigencia religiosa destruirlos a todos, y por no haberlo hecho, esa desobediencia fue castigada por Dios con el exilio a Babilonia. Entonces, dése cuenta cómo el relato todo empieza a dar una explicación del por qué suceden las cosas. El autor deuteronomista presenta que en el tiempo de Josué, según este relato de Josué, el pueblo tendría que haber mostrado su fidelidad a Dios teniendo pues un comportamiento correcto. ¿Ok? Pero pues no, como todos los pueblos, pues también se portan mal. Ahora, la historicidad del libro de Josué. La verdad, se ve muy bonito el relato, pero el asentamiento israelita en Canaán data al comienzo de la Edad de Hierro, más o menos entre los años 1220, como yo les decía hace un ratito, y el año 1200 antes de la era cristiana, según el relato, según el relato de Josué y Jueces, según ese relato. El relato bíblico habla de una rápida conquista del país bajo el liderazgo de Josué. Así rápido conquistaron, muy rápido. Reparten la tierra entre las diferentes tribus y después de su muerte la situación empeora considerablemente. Entonces, este relato bíblico del libro de Josué existen realmente notables contradicciones. Por un lado, la mayoría de los datos de Josué capítulo 1 al 12, que yo les mencioné, que es prácticamente la descripción de campaña militar de Josías, pues ahora sí que los datos que están de Josué capítulo 1 al 12 y el capítulo 14 al 19 hablan de rápidas victorias de Josué y las tribus unidas, las tribus israelitas que estaban unidas para conquistar el país de Canaán. Luego la entrega de la heredad a cada una de las tribus según el reparto llevado a cabo en el Gilgal y en Shiloh. Entonces, hay un enfoque en todo esto muy distinto en Jueces. Entonces, tenemos Josué, ahora tenemos Jueces. Hay un enfoque distinto. En Jueces capítulo 1 y los paralelos de Josué, capítulo 15, del versículo 3 al 19 y el versículo 63. También Josué 16:10, Josué 17:11 al 13 y Josué 19:47. Esto nos muestra que cada tribu está luchando individualmente para conseguir el territorio en el que se van a asentar, donde se van a establecer. La duración de esta conquista va más allá de la muerte de Josué y no se consigue un éxito completo, pues son realmente muchos puntos en el país que quedan bajo el dominio cananeo. Entonces, como que hay ciertas cosas que como que no cuadran. O sea, a ver, y quiero mostrarles algo que un arqueólogo israelí muy conocido, y sobre todo conocido porque todas sus investigaciones y descubrimientos como arqueólogo, pues su información ha sido muy controversial, y por eso los que son fundamentalistas no lo quieren. El arqueólogo israelí Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv dice lo siguiente:
Muchos de los lugares que se han podido identificar con un grado notable de seguridad con los mencionados en el libro de Josué no presentan ningún resto del bronce reciente. En regiones densamente pobladas por los cananeos y que supuestamente fueron conquistadas, no hay evidencias de asentamiento israelita antes del siglo X, antes de la era cristiana. De modo inverso, en la mayoría de las zonas de asentamiento israelita de la colina central donde tuvo lugar el resurgimiento demográfico del Hierro primero, los lugares cananeos eran pocos en número y prácticamente no hay ninguna evidencia de un asentamiento israelita que siguiera inmediatamente a la destrucción de las ciudades cananeas. La evidencia cronológica indica, además, que los centros cananeos fueron devastados durante un largo periodo de tiempo. Ahora tenemos la certeza, por ejemplo, de que ciudades cananeas como Laquish todavía estaban florecientes en el tiempo en el que iba teniendo lugar el asentamiento israelita en las colinas centrales. La atribución automática de todos o casi todos los niveles de destrucción en torno en el año 1200 antes de la era cristiana, las ciudades cananeas de la tierra de Israel a una campaña de conquista por las tribus israelitas cierra los ojos a otras posibilidades históricas. Campañas militares egipcias como las desarrolladas por el faraón Merneftá, conflictos locales entre ciudades cananeas rivales e infiltración de los filisteos en la costa sur y la de Shefela durante la primera mitad del siglo XII antes de la era cristiana. Entonces, lo que nos está mostrando aquí el arqueólogo israelita es que no hay historicidad a las conquistas que menciona o relata la Biblia. No las hay. Y esto pues ya en Israel es sabido, pues en arqueología dice, cuando la ciencia, que es la arqueología y todo lo que hay con ciencia, filología, en fin, y la historia caminan juntos, dice, estamos pisando terreno firme. Pero aquí la arqueología y todo esto no nos está respaldando, no hay evidencia de historicidad de todas estas conquistas, como ha habido en otras conquistas donde sí hay evidencias. Ahora sí, han sido muchos los historiadores que confirman que los libros de autonomistas no son una obra que pertenezca al género histórico, porque no tienen una exactitud histórica. Como hemos dicho tantas veces, que la Biblia, sobre todo la Torá, no es un libro de historia. No es un libro de historia. Muchos de los relatos bíblicos no se han podido demostrar porque no siempre no es fácil y tampoco es posible. Entonces, esto es fuerte. Entonces, el mensaje teológico que transmite el libro de Josué, pues el mensaje teológico, el mensaje espiritual, es verdadero, pero no es literal porque no hay historicidad. Y el problema está que las personas que no investigan la historia toman los relatos de manera literal. Y pues bueno, de tomar de manera literal los datos de esos relatos es cuando se generan las doctrinas de algo que no sucedió. Y eso es lo peligroso. Si Abraham, fíjense, vamos a ir terminando la clase. Si Abraham y Jacob, o Jacob, no fueron familia o no son familia, y las 12 tribus no son hijos de Jacob o de Israel, porque pues no hay historicidad que respalde ese relato, realmente esto no debe afectar nuestra fe, porque nuestra fe no está fundada en la historia de Israel. Si sucedió o no sucedió, a nosotros no nos debe de afectar. ¿Okay? Sí. Nuestra fe no está fundada en la historia de Israel. Nuestra fe está fundada en nuestra intimidad con Dios.
¿Creemos que Dios existe? Por supuesto que sí. Oye, la evidencia de esta creación que vemos y que podemos palpar, alguien la creó, por supuesto, el único Dios, que no sabemos cuál es su nombre. Pero si nuestra fe está basada realmente en nuestra intimidad con Dios y no en la historia de un gran pueblo, ¿sí? que transmite, la verdad, una hermosa epopeya. Pero pues nuestra fe no está fundada ahí. El problema está de las personas que pues, por ejemplo, que lo toman de manera tan literal, que no, yo soy de la tribu de Efraín. Y a mí me pasó hace muchos años cuando empezaba yo a estudiar, a investigar, y me decían, ¿de qué tribu eres? Mira, yo no sé de qué tribus pueda yo ser, pero mi relación con Dios no cambia, eso es lo más importante. Y sí, o sea, yo no sabía de qué tribu era. Pero de acuerdo a las doctrinas o a las teologías mesiánicas, y como Jacob bendijo a Efraín como la plenitud de las naciones y que iba a estar la bendición ahí con las naciones y que a través de Efraín ahí podían ser injertadas las naciones, entonces todos dicen, pues yo soy de la tribu de Efraín y por eso son los efraimitas. Pero bueno, les tenemos la noticia de que pues eso no pasó. Las naciones, la pregunta o vamos a pensar en esto, vamos a pensar, a reflexionar. Las naciones que no basan su fe en Dios, o sea, su fe en Dios en los relatos de la Biblia, que hay muchas naciones que ni saben de la Biblia. Hay muchas en la selva, en muchos lugares que no saben ni quién fue Jesús o Jesucristo. Jesús sí existió, Jesucristo no. Son dos temas diferentes. Entonces, la gente que no conoce la Biblia, la gente que no sabe de Israel, esas naciones que no basan su fe de Dios en esos relatos, pero que tienen, aunque no conocen la Biblia, pero tienen una espiritualidad profunda. Aman a Dios, al Creador, al único. Se aman a sí mismos, aman a su prójimo. Sus vidas brillan por ese amor que tienen a los demás, a Dios, a sí mismo y a los demás. La pregunta es, esas personas que no conocen la Biblia, pero que tienen una profundidad en su espiritualidad, ¿qué pasa con ellos cuando pasan a la otra vida? Porque somos eternos. Esta es una vida. Estamos en la Matrix, como dice. Pero cuando ya pasan a la verdadera vida, a la espiritual, ¿qué pasa con ellos? En el cielo, que así se le puede llamar el cielo, otros el reino espiritual o el espacio cuántico, el plano astral, como le llamen, el cielo, ahí en el cielo no hay religión. Solo hay amor y luz. ¿Ok? Amor y luz. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de nuestro Dios. Las personas que han tenido esa cuestión de que han muerto y que han regresado y que han sido miles en muchos años, hablan de lo mismo, de un ambiente de amor y luz. Amor y luz. Se las ha entrevistado, oye, ¿cuál es la religión que hay? ¿Cuál es la religión buena para practicarla aquí? Y dice, no, no hay religión. Es amor, es brillar. Es por eso que Yeshua sabía y por eso siempre su enseñanza se basaba en amor y brillen, amen y brillen, brillen y amen y en fin. La religión, cualquiera, pero sobre todo las que se basan en la Biblia, cualquier religión que use la Biblia, usan el miedo y la esperanza. Y eso es para controlar a la comunidad o controlar a los seguidores. Miedo. El miedo es el juicio, la muerte eterna. Es que si tú, como los deuteronomistas, ¿sí? Que decía, es que si tú no obedeces la ley, si tú desobedeces esto, te va a ir mal. Por eso nos fue mal en Jai. Por eso aquí y acá. En fin, entonces
de alguna manera dice, híjole, hay que obedecer la ley porque si no me va mal. Es el miedo. La esperanza. ¿Cuál es la esperanza? También dicen que al final de la historia todos seremos felices, viviremos por la eternidad en esta tierra, los que obedezcan nada más la ley, por supuesto, los mandamientos. Por supuesto, aquellos que resuciten, los que no resuciten, pues quedarán en vergüenza, perdidos eternamente. Por eso el cristianismo tuvo que quitar el tema de la reencarnación en el siglo V de esta era cristiana. Porque los primeros 5, ahora sí que siglos de esta era común o de esta era cristiana, en el cristianismo se creía, hay evidencia, en la reencarnación. Pero ya después, como que esto empezaba a contraponerse con la resurrección de muertos, y que esa es la esperanza de mucha gente. Y me lo han dicho, es que entonces, ¿cuál es mi esperanza? Espérame tantito, o sea, miedo y esperanza, miedo y esperanza. Chequen eso. Entonces, estamos viendo, analizando, que pues se hizo una hermosa epopeya. Está hermosa, la verdad, sí, por supuesto. Pero era una hermosa epopeya para dar una identidad a los judaítas que regresaban del destierro, que regresaban del exilio. Y esas promesas para una nación naciente que estaba naciendo, están a favor de la tribu de Judá, chéquenlo, ¿sí? Que es la que va a gobernar sobre todas las tribus y el mundo, o sea, no nada más las tribus, sino todo el mundo entero con el Mesías, que el Mesías, pues lo que esperan es un Mesías político, un Mesías guerrero. Los escritos hebreos, y aparte la Torá, déjenme poner la pila, se me olvidó poner la pila, pero ya está. Todos los escritos hebreos, el Tanaj y todos los libros apócrifos, pero sobre todo, por ejemplo, la Torá, que es más conocida, se hicieron en una era. Chequen los datos, hablando de las eras que duran 2000 años. Se hizo en una era, luego vino otra era. Cuando Yeshua le tocó nacer, le tocó precisamente una nueva era, ¿sí? Un inicio de una nueva era, que son de 2000 años, 2100, dependiendo. Algunos hablan de 2160. Ahora, yo te estoy hablando en términos de astrología, no de astrología, sino en términos de lo que es términos astrales, los planetas, en fin. Entonces, estamos hablando de 3 eras diferentes. Cuando se escribió la Torá era una era. Cuando Yeshua estuvo su ministerio, fue una era. Y acabamos de terminar una era y hemos entrado a otra. De acuerdo a la cuestión astrológica, se terminó la era de Piscis, se entra la era de Acuario, ¿sí? O sea, no tiene que ver con los horóscopos, no, son cuestiones astrales, de los astros. Estamos hablando de eras diferentes. ¿Que hay un cambio? Sí. Porque en esta era, que es la era de Acuario, de acuerdo a los astros, está hablando de la era del conocimiento. La era anterior era una era oscura, que no había tanta información. Entonces estamos notando que si hubo cambios, sí, está habiendo cambios. Ahora, a través de la ciencia podemos descubrir mucha información. Entonces estamos hablando de 3 eras diferentes. ¿Ok? Entonces, en estas eras se ha estado esperando la resurrección de los muertos. ¿Por qué dije de las eras? Porque en la era, antes de la era de Yeshua, en esa era, cuando se entregó la Torá, cuando se hizo y se entregó la Torá, la resurrección de los muertos era una esperanza, ¿ok? En el judaísmo, y ya después que el cristianismo nació del mismo judaísmo, también se volvió una esperanza que Pablo, siendo judío, habla precisamente de la resurrección de muertos
Y aunque Pablo en Corintios 15 está hablando de una transformación del cuerpo a un cuerpo espiritual, ¿ok? Pablo así lo veía. En el tiempo de Pablo, para él ya iba a suceder a la vuelta de la esquina, o sea, esto era urgente, cosa que no pasó. Entonces, el tema de la resurrección de los muertos en el judaísmo, en el cristianismo, está relacionado ahora en el cristianismo y mesianismo, está relacionado con el regreso del Mesías. Sin embargo, en el judaísmo están esperando que aparezca ese Mesías, entonces va a haber una resurrección de muertos. ¿Ok? Esa es una esperanza, ¿sí? Pero no va a pasar. No va a pasar. Han pasado una era, la mitad de una era completa y una era que apenas está comenzando y que son otros 2000 años y fracción más y que esto va a seguir creciendo, evolucionando. Entonces, por eso el cristianismo tuvo que quitar todo lo relacionado con la reencarnación de las escrituras de la Biblia cristiana. O sea, ¿ha habido mano negra? Sí, pero tiene que adaptarse todo a la doctrina, a la teología que tenga que ver con la resurrección de muertos, el regreso del Mesías, que se va a transformar el cuerpo y que todos viviremos felices en esta tierra. Y el caso de la reencarnación no habla de eso. Entonces, todas estas cuestiones que les estoy platicando, pues son temas, pues yo diría que espinosos, son temas bastante delicados, pero pues tenemos que, ahora sí que les dije, yo no tengo la verdad absoluta, pero son temas que necesitamos verificar y tenemos que cuestionar nuestras creencias. Tenemos que investigar el tema. Bueno, aunque el curso hablando de la reencarnación ya lo vimos, estuvimos investigando, hay muchísima información, hay libro de muchas vidas de una manera científica, en fin, se ha comprobado de manera científica el tema de la reencarnación, pero tuvo que ser quitada. O es la reencarnación o es la resurrección de muertos, no pueden ser las dos juntas, ¿ok? Entonces tenemos aquí una cuestión bastante, bueno, como dice aquí, ahora es tu turno, verifica, investiga, experimenta y concluye. Yo te estoy exponiendo información, pero tú tienes que sacar tu conclusión. Y pues creo que es importante que nosotros debamos cuestionar nuestras creencias, cuestionarlas. Y con toda esta información histórica que yo les estoy compartiendo, pues ustedes deben de tomar sus conclusiones. Yo en lo personal evalué mis creencias, tuve que quitar creencias que dije, no, esto no, ya no me cuadra, ya no me cuadraba de hace tiempo, pero ahora que ya tengo las evidencias, la investigación, digo, esta no, se desecha, esta también, ¿sí? Y pues, ¿qué fue lo que pude yo constatar? Me encanta Yeshua de Nazaret, nuestro maestro, cómo maneja lo que es la espiritualidad. Amar a tu prójimo, amar a Dios, a ti mismo y a tu prójimo. Esto es importante. Lo demás, pues ya cada religión tiene sus miedos y sus esperanzas. En el cielo no hay religión. En el cielo nada más nos van a aplicar el amorímetro, por decirlo así. El amorímetro mide tu nivel de luz, qué tanta luz tienes. Entonces, pues bien, es un tema importante y que pues por favor saca tus conclusiones y ya después que las hayas sacado, pues hay que compartirlas para ver hasta dónde llegaron, qué tuvieron que quitar, en fin. Pero yo sí te invito, evalúa tus creencias, ¿ok? Evalúa, usa ese cerebro tan hermoso y poderoso que Dios te ha dado, úsalo porque para algo nos los dio. Pues bien, esto hasta aquí lo voy a dejar y pues si hay comentarios ahorita lo vamos a tener en su espacio. Entonces, la conquista también es una epopeya, pero como les dije,
El autor de Deuteronomista, ya analizamos cuál fue su objetivo y cómo todo esto pues tiene una relación como el dominó. Tocas una pieza y se van todas, tac, 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 tac. Saca tus conclusiones, que esa es la más importante. Hasta aquí la dejamos. ¿Fue de utilidad nuestro contenido? Ayúdanos a llegar a más personas. Compártelo en todas tus redes sociales. ¿Quieres contactarnos? Hazlo por WhatsApp o Telegram al teléfono +52 771 236 7386. Si Dios lo permite, hasta el próximo episodio.